Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En esta clase de hoy de religión vamos a continuar, perdón, con los textos bíblicos que hablan sobre Jesús, que la pasé con él, que hablan de que sí, es un profeta, es un ser humano, digamos, él no tiene poder eh, y que fue enviado. Tanto vamos a ver la posición de Jesús, que la pasó con él en la Biblia y también en el Corán. Entonces, en la clase pasada habíamos visto esos textos, ¿no? Por ejemplo, en Juan 7, 16, 8, perdón, voy a compartir la pantalla. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, ¿no? Sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Buenas noches, hermana, no se preocupe. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. También vimos el texto de Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A quien has enviado. Entonces, Jesús, ¿qué le pasó con él? Como dice claramente aquí, no estamos hablando ni de Corán, ni de hadices del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sino de textos de la Biblia misma, ¿no? Entonces aquí dice, y a Jesucristo, no dice a quien has engendrado, o a quien has concebido, sino a quien has enviado. Y aquí no dice que me concebió o que me engendró, ¿no? Sino que me envió, ¿ya? También aquí en Juan 5:30 podemos leer, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Miren, lo que se dice que Jesús, el que desea perdón de pecados, ¿no? El que desea el cielo, eh, tiene que pedírselo a Jesús. El que no cree en Jesús o no sigue a Jesús, no, eh, no, o sea, no tendrá el paraíso. Pero aquí Jesús dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. O sea, ni siquiera él por sí mismo no puede hacer nada. ¿Cómo puede hacer por otra persona? Según oigo, así juzgo, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, ¿no? Y aquí el Padre no quiere decir el Padre como Padre humano, ¿no? O sea, si fuera Padre como cada uno tiene Padre, pues aquí no sería que me envió, sino que me engendró, que me concibió. Y además el término Padre en la Biblia no es usado digamos, para este para este, eh, para este fin de que es un padre como el padre humano, sino hasta en otros textos el término padre se refiere al Dios, se refiere al Señor, ¿ya? Se refiere al Señor. Hasta, como ustedes saben,
hay uno de los cargos de la iglesia es el padre, ¿no? Hay un cargo, eh, digamos, hay una persona que se llama el padre. Ujú. Cura, sacerdote, etcétera. Hay uno que se llama el padre. Entonces, no quiere decir que es nuestro padre, ¿no? Padre humano, sino es padre en otro sentido. Por ejemplo, en Efesios 4:6, aquí podemos ver juntos, ¿ya? Efesios 4, 4:6. Vamos a ver lo que Dios dice. Perdón, lo que dice. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre, ¿no? Aquí eh, supuestamente quiere decir Señor, ¿no? Un Dios, ¿no? ¿Acaso el Padre es Dios? Dios es el, bueno, Dios, entonces un Dios y Padre de todos, ¿ya? No quiere decir Padre no es mi papá o es, no. Entonces tampoco para Jesús Dios es Padre como nosotros, como se dice, ¿no? Como se dice que Él es su papá y que fue, que Dios engendró a Jesús, concibió a Jesús, no. O que Jesús es hijo de Dios, tampoco. Hasta el término hijo, como también vamos a ver, no es usado solamente para Jesús, ¿no? Sino también para varias personas. Y hijo, por ejemplo, en el Corán se dice siervo, siervo de Dios, ¿no? Abdullah, ¿ya? Y en español quiere decir, la Biblia quiere decir la gente, la persona piadosa, la persona piadosa. Por ejemplo, en, en Romanos 8:14, Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Vamos a ver otra versión. Los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, los bien guiados, ¿no? Como vimos antes, o los siervos, etcétera, ¿no? También en Éxodo 4:22, en Éxodo 4:22, lo que encontramos es, entonces dirás al faraón, esto es lo que ha dicho el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, ¿no? Aquí quiere decir siervo, ¿no? Entonces, no es solo el término hijo, es, eh, digamos, es un término que usado para referirse a Jesús, sino para referirse al profeta Israel aquí, para referirse a todas las personas piadosas, de los bien guiados, todos son hijos de Dios y todos somos hijos de Dios si somos siervos, si somos piadosos. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto al término padre e hijo. Sigamos con el envío o con los textos sobre Jesús que lo pasó con él. Encontramos en Mateo, por ejemplo, 21:11, dice, y la gente decía, este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Vamos a ver otra versión. La multitud decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Otra versión. Spanish
blue. Y las gentes decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿No? Entonces, Jesús, que la pasé con él, fue un profeta y mensajero enviado por Dios. Enviado por Dios. ¿Mm? También aquí podemos ver que Jesús, que la pasé con él, oraba, oraba. Por ejemplo, en Mateo también 10, 5, 6, a estos 12 envió Jesús. Es decir, Dios envió a estos 12, envió Jesús. Y les dio instrucciones. Entonces Jesús era un profesor, tenía una revelación diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ya? Eh, también aquí en Números 23, 19. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. ¿Acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? ¿Ya? Entonces, Dios no es Jesús porque Jesús fue un ser humano. Jesús tampoco es Dios porque Jesús es un ser humano. También podemos ver en Samuel 15:29, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. También vemos que Jesús, que la paz con él, se sometió a la voluntad de Dios, ¿no? Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, lo que va a pasar es lo que Dios decreta, más no lo que Jesús decreta. Y también en Mateo 26:39, Mateo 26:39. Caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró así, Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa, sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Otra versión. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Aquí dice sufrimiento. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, etcétera.
También encontramos que los profetas en la Biblia predicaron el monoteísmo. En Éxodo 3:14 le respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Es decir, Dios me envió a vosotros. Eh, Además dijo también Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y también en Marcos 12:29, Jesús dice: Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No es tres o dos, la Trinidad, uno es. También en Marcos 14:32, Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y en Lucas también 5:16 dice: Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y a Marcos 14:32. Getsemaní. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras yo oro. También en Lucas 5:16. Él, por su parte, es decir, tenía la costumbre de retirarse a lugares solitarios para orar. Es decir, no era de vez en cuando, sino solía retirarse y retirarse a lugares solitarios para orar, etcétera. Bueno, los textos son varios, ¿ya? Entonces, como están viendo, que hasta la Biblia misma reconoce que Jesús fue enviado de Dios, por Dios, profeta, fue enviado a las 12 tribus, ¿ya? Que Jesús oraba, que Jesús no podía hacer nada, sino Dios es el que hace, ¿ya? Que el término hijo quiere decir siervo, el término padre quiere decir señor, ¿ya? Entonces, eh, eso es lo que dice el texto, pero la realidad, o sea, es otra cosa. Si esta es la fuente, eh, digamos, del cristianismo, pues dice lo que también dice el Corán, pero en realidad es otra cosa, ¿no? Y por eso el Corán dice que digamos, los líderes religiosos tergiversan la palabra, ¿no? O ni siquiera les hablan de esos textos, ¿ya? Les hablan de esos textos. Pero bueno, vamos a ver ahora a Jesús en el Corán. ¿Qué dice Dios de Jesús en el Corán? Pues Jesús en el Corán, primero, hay un capítulo entero, este, ¿cómo se llama? Se llama La familia de Imran.
La familia de Imran, quiere decir, Imran era el abuelo de Jesús. Jesús, que la pasa con él, tenía un solo abuelo, una sola abuela y una madre, ¿no? Imran era el nombre del abuelo de Jesús, que la pasa con él. Entonces, en este capítulo podemos leer la historia de Jesús, que la pasó con él cuando la mamá de María estaba embarazada. Ella pensaba que lo que tiene en su vientre era un hombre y que quería dedicarlo al templo. Y cuando dio a luz era una mujer, pero igual Dios la aceptó, ¿ya? Y eh, pues se la dedicaba, se la dedicó al templo, ¿no? Y María era una mujer virtuosa y sin que nadie la tocara, ella se embarazó por orden de Dios y después ella dio a luz, y que era Jesús, y que habló a la gente acusó a María de fornicadora. Entonces, en este momento, Jesús siendo bebé, y este era uno de sus milagros, habló y dijo que yo soy el mensajero, ¿no? De Dios. Entonces, en ese momento la creyeron y se dieron cuenta que sí están delante de un profeta. Y bueno, los judíos más adelante querían matarlo, pero no lo mataron ni lo crucificaron, como Dios dice. Jesús no fue crucificado ni fue matado, sino fue llevado al cielo. Dios dice, los judíos entre la gente del libro te piden que les hagas descender un libro del cielo. Y él habían pedido a Moisés algo peor que cuando dijeron, haz que podamos ver a Dios con los ojos. Pero fueron fulminados por un rayo debido a las injusticias que cometían. Luego comenzaron a adorar al becerro de oro, a pesar de haber recibido las evidencias del monoteísmo. Pero les perdoné esa ofensa y concedí a Moisés un milagro evidente. Para que respetaran el pacto de seguir la Torá, elevé la montaña por encima de ellos y les dije, ingresen por la puerta principal de la ciudad, prosternense en señal de humildad y no quebranten el sábado, etcétera. Bueno, hasta que y dijeron, hemos matado al Mesías, hijo de Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios. Pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Quienes discrepan sobre él, es decir, sobre Jesús, tienen dudas al respecto. No tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, pero en la realidad no lo mataron. Dios lo ascendió al cielo en cuerpo y alma. Dios es poderoso, sabio. La gente del libro comprenderá antes de la muerte la verdad sobre Jesús, y el día del juicio Él testificará en contra de quienes lo negaron y de quienes lo adoraron. Y de quienes lo adoraron. En otra lea Dios dice, el día del juicio final Dios dirá, oh Jesús, hijo de María, ¿acaso tú dijiste a la gente, adórenme a mí y a mi madre como divinidades junto con Dios? Dirá Jesús, glorificado seas. No me corresponde decir algo a lo que no tengo derecho. Si lo hubiera dicho, tú lo sabrías. Tú conoces lo que encierra mi alma, mientras que yo ignoro lo que encierra la tuya. Tú eres quien conoce lo oculto. No les transmití sino lo que tú me has ordenado. Adoren solo a Dios, mi Señor y el suyo. Fui testigo de sus acciones mientras estuve con ellos, pero después de que me elevaste, fuiste tú quien los vigiló. Tú eres testigo de todas esas cosas. Si los castigas, lo haces con derecho, pues son tus siervos. Pero si los perdonas, tú eres el poderoso, el sabio. Y también dice en otra lea, cuando Jesús se presentó con las evidencias, dijo a los hijos de Israel, he venido con la sabiduría para aclararles sobre lo que discrepaban. Tengan temor de Dios y obedézcanme. Dios es mi Señor y el de ustedes. Adórenlo. Entonces, este es el sendero recto. Y también dice en otra alea que cuando Jesús, hijo de María, dijo, oh hijos de Israel,
yo soy el mensajero que Dios les ha enviado para corroborar la Torá y anunciar a un mensajero que vendrá después de mí, llamado Ahmad. Se refiere al profeta Muhammad. Pero cuando les mostró los milagros, dijeron con incredulidad manifiesta, esto es pura hechicería. Entonces, el Corán también deja claro que Jesús, que la pasó con él, es un mensajero, fue un mensajero que no fue crucificado ni fue matado, fue elevado al cielo y creemos que Jesús también volverá a la tierra eh, y su regreso es o será una señal mayor del fin del mundo y que Jesús, que la pasó con él, digamos, declaró que lo que él enseñaba a la gente es adorar únicamente a Dios, ¿no? Únicamente a Dios. Entonces, este es Jesús que la pasó con él, tanto en, en la Biblia, aunque está tergiversada, hay algunos textos que eh, mantienen, digamos, eh, un significado y también Jesús en el Corán como profeta y mensajero, como Jesús, hijo de María, hijo de María. Si todo está claro, o si tiene alguna pregunta, alguna observación, comentario antes de terminar la clase. Y la próxima clase, inshallah, hablaremos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, parece que todo está claro. Hasta la próxima, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias.